Y uno debe recordar, ¿no?, de dónde y qué ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Debemos recordar las cosas buenas, no las cosas feas, las cosas horribles. Debemos siempre recordar las cosas buenas. Ese día que le hemos dicho al Señor: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Esos son días, cosas inolvidables. Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Te honramos hoy, Dios Todopoderoso, y te damos gracias por tu magnificencia, por tu poder, por tu gloria que reina en nosotros en este lugar. Padre Dios, hoy hemos venido a este lugar para adorarte, glorificar, exaltarte, alabarte, y lo seguimos haciendo, oh Dios. Pero en medio de todo, Padre, la gloria, te seguimos pidiendo y te rogamos hoy que tu presencia continúe en este lugar. Te rogamos hoy, Padre Dios, tu bendición sobre nuestras vidas. Padre, primero que todo queremos pedirte perdón por cualquier pecado, cualquier cosa que hemos hecho desagradable ante tus ojos. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy, Padre Dios de la gloria, seguimos pidiéndote tu presencia, tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, que siga moviéndose con poder en este lugar, en nuestros corazones, y que recibamos, Señor, en tu palabra esa gran bendición, que podamos ser enseñados, Señor, en tu palabra hoy. Más, Padre, la gloria, que no sea mi carne, sino que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos, oh Dios Todopoderoso, tu verdad y sobre todo, Padre Dios, tu misericordia para con nosotros, de que tú no te has quedado callado y que tú nos sigues hablando, Señor. Padre Dios, ruego en el nombre maravilloso de Jesús que nuestros corazones, Señor, sean dispuestos, todos nuestros sentidos sean dispuestos, Padre Dios, al escuchar y aceptar tu magnífica, preciosa palabra, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay algo muy interesante que encuentro en la palabra del Señor, pues todo es interesante, pero cada vez uno encuentra cosas más interesantes y más interesantes. Y es nuestra forma de pedirle a Dios, nuestra forma de acercarnos a Dios. Y es el ruego, es rogar, es el ruego. Si ponemos esto a nivel horizontal, un novio con su novia, cuando este novio o esta novia dice que separémonos, que distanciémonos, que nos demos un tiempo, y los dos no están de acuerdo en eso, hay una persona que se siente mayormente afectada, y esta persona le pide a la otra que no lo haga, que no lo hagamos, que no tomemos ese camino. La persona más afectada, bendito sea el maravilloso nombre del Señor, se angustia, interiormente sucede algo en esa persona que no quiere que esa persona que él ama o ella ama, que se vaya de su vida. Entonces, no simplemente le digo no te vayas, sino que lo hace de corazón, lo hace rogando de que esa persona no lo deje o que no nos dejemos, que no nos separemos, que no nos divorciemos. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Posiblemente por un lado dice no, yo me desentiendo de esto, pero por el otro lado dice no, yo no quiero desentenderme, yo quiero seguir luchando. Y clama a esa persona y llora y gime delante de esa persona: por favor, no me dejes, aleluya, no me dejes. Eso es
en el ámbito natural. Hombre con mujer, mujer con hombre, novio con novia o viceversa, ¿sí? Dos personas que en un momento se pudieron haber jurado amor eterno, pero por circunstancias de la vida se muere el amor y ese amor no está fluyendo. De pronto fluye por un lado y por el otro no. Entonces, la persona que se siente más afectada, como más allegada, como más deseada, o que desea más a la otra persona, pues empieza a rogar a esa persona con llantos, con gemidos. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Asimismo sucede con nosotros, con el Señor. Y un día le dijimos: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y por circunstancias de la vida empezamos a distanciarnos, a alejarnos. Pero llega un momento, digan conmigo, un momento. Llega un momento en que nos sentimos esa distancia del Señor. Y he aquí cuando viene la oración de David. Es aquí cuando viene la oración de David. Pero esa no era una oración sencilla, porque David era un hombre de oración. David nunca se sintió tan mal en su vida. Delante de Goliat él no tenía por qué rogar nada. Él sabía lo que iba y tenía ese respaldo de Dios. Aleluya. Él tenía respaldo de Dios. Cuando enfrentaba a los otros ejércitos, él no tenía que rogar, porque sentía el respaldo de Dios. Aleluya. Porque había esa unión con él. Cuando Saúl lo perseguía, él se alejaba de Saúl precisamente porque Saúl era el ungido del Señor y él temía tocar al ungido de Dios. Entonces había esa armonía todavía con él, con Dios. Pero resulta y sucede que David le falla a Dios. Le falla no solo a Dios, sino le falla a Israel. Porque era esa persona especial en Israel. Era la luz en Israel. Aleluya. Pero él falló y sintió de que estaba fuera de la gloria, de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Él nunca había hecho un ruego en su vida en esta forma. Aún cuando era perseguido por Saúl, no había rogado así como rogó cuando sintió que esa lejanía de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y en el Salmo 51 él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No era una oración sencilla como nosotros lo podemos leer ahí. Tenemos que profundizar en esto. ¿Qué estaba sucediendo en el interior de David? ¿Qué estaba pasando con David en ese momento? Él se había desgarrado todo. Sentía un gran vacío en ese momento. Aleluya. Y por eso él plasmó este clamor. No ese clamor, sino su ruego a Dios. Y le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le dice: borra mis rebeliones. Aleluya. Nosotros tenemos que rogarle al Señor que borre nuestras rebeliones. Que borre nuestras rebeliones, pero tenemos que rogarle a Él. Por eso es una oración distinta. Yo puedo orar tranquila y dulcemente, tener una conversación con Dios cuando las cosas están fluyendo bien. Pero cuando las cosas se salen del lugar, cuando yo siento que Dios no está respaldándome, cuando yo siento que no está lejanía, cuando yo siento que oro y no sucede nada, entonces mi oración tiene que cambiar. Mi oración no puede ser una oración light. Mi oración no puede ser una oración gomela. Mi oración tiene que ser una oración convincente de que algo está mal en mí y que yo necesito rogarle al Señor para volver a ese lugar donde me tuvo antes, donde estuve antes con Él, en esa armonía que sentí antes que no lo siento. Tengo que rogarle a Él. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Aleluya. El ruego a Dios debe ser una súplica de corazón. No puede ser algo sencillo. No puede ser algo light. Esa mujer cananea que llegó y le pidió a Jesús misericordia para con ella. Y Jesús le dice: mujer, ¿no sabes que yo vine solo para el pueblo de Israel? No era para usted los forasteros. Pero esa mujer persistió e insistió y rogó. Y Jesús, al sentir el corazón latir, ese ruego del corazón de esa mujer, accedió a ayudarla, a bendecirla. Bendito sea el Señor. El ruego a Dios es mostrar un corazón contrito y humillado realmente. Es como ese siervo que brama por las aguas, que tiene sed y el agua está lejos y él brama por las aguas y él se orienta para buscar nuevamente las aguas. Nosotros tenemos que sentir esa pasión nuevamente de buscar del Señor y rogarle al Señor que vuelva su misericordia, que vuelva su paz, que vuelva el gozo a nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Filipenses 4, 6 al 7 dice, esta es la versión internacional, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ¿qué? Y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la diferencia. Mira que dice y ruego. Y ruego. Hay que rogar. Muchas veces hemos predicado a Moshe. Cuando Moshe le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Pero no fue algo así de sencillo. Fue un ruego, fue algo de corazón, que él lo hizo de corazón. No fue de dientes o de labios, entre los labios y los dientes. Fue algo interno, algo, esa necesidad que él sentía de la presencia de Dios que lo acompañara. Y otra cosa tan importante también, cuando le dice: muéstrame tu bien. Muéstrame tu bien. No fue simplemente una de dos palabras, muéstrame tu bien. Había algo dentro de él que ansía ver el bien, quería ver a Dios. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, nuestra oración, nuestras peticiones no deben ser unas peticiones usiwasi. No deben ser unas peticiones por ahí por encimita, decoraditas nomás. Tiene que nacer del corazón. Si no es de corazón, no le va a llegar a Dios. Yo puedo orar hermoso, bonito, con grandilocuencia, con todo. Lo puedo hacer, sí, porque tengo la práctica y tengo el conocimiento para hacerlo. Pero si mi oración grandilocuente no es escuchado por Dios, es porque no lo estoy haciendo de corazón. Es porque lo estoy haciendo para que me lo escuchen otros. Dios necesita escuchar nuestro corazón cuando nosotros oramos. No solo escuchar nuestras voces, no solo escuchar lo que nosotros queremos decir para que otros lo escuchen. Nosotros tenemos que aprender a orar, a rogarle a Dios desde nuestros corazones para ser escuchados. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Ana, madre de Shemuel o Samuel, ella tenía un conflicto en su vida por muchos años. Tenía una competencia al lado, Penina. Elcaná era su esposo y ella no podía tener hijos. Pero Penina sí podía tener hijos. Y esto la atormentaba a ella, la amargaba. Vivía una vida amargada, por decirlo.
Vivía una vida sin sentido. Vivía acongojada la pobre. Pero un gran día, ella decidió que las oraciones que ella hacía antes, de pronto ella venía pidiéndole un hijo al Señor. De pronto venía haciendo sus peticiones anteriormente al Señor. Pero el día cambió, todo cambió. Cuando ella derramó su alma, derramó su corazón delante de Dios, cuando rogó de corazón a Dios, las cosas cambiaron, las cosas fueron transformadas. Mis amados y amados, nosotros debemos, por Dios, nosotros debemos tener un giro en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Y nuestras oraciones tienen que ser más profundas, de que el Señor las pueda sentir. Porque si Él habita en nuestro corazón, y si la oración no es de corazón, no es con Él. Bendito sea el Señor. Dios escuchó la oración de Ana, aleluya, y le dijo: mujer, cuando vuelvas dentro de un año, vendrás con un hijo en el brazo. Y sucedió así, porque Dios escucha la oración, el ruego de corazón. Aleluya. Mis amados, ¿cuántas veces hemos sentido el peso del mundo sobre nuestros hombros? Enfermedades, problemas familiares, incertidumbres. Esas incertidumbres pueden ser económicas. Podemos estar en medio de la tormenta, pero en medio de esa tormenta Dios nos invita ¿a qué? A rogar. A rogar. Y vamos a algo muy simple en el Evangelio que nos apareció muy simple. Cuando estuvieron en medio del mar y se avecinó la tormenta y los discípulos fueron a despertar a Jesús. No le dijeron los cacheticos: oye, despierta. No. Le rogaron para que se despertara. Le rogaron porque iban a morir, iban a terminar ahogados. Ese grito del alma de ellos, esa convicción que tenían de que tenían que despertar al Maestro, y así lo hicieron de corazón. ¿Por qué lo hicieron en ese momento? Lo hicieron porque estaban desesperados. Mira, cuando nosotros estamos desesperados, nosotros tenemos que aprender a distinguir a quién le vamos a rogar. De pronto rogamos a las personas equivocadas en el momento de cuando nos encontramos en dificultades, en cuando nos encontramos en circunstancias adversas. Entonces empezamos a rogar ¿a quién? Al vecino o a alguna otra persona. Pero nuestro ruego, bendito sea el Señor, tiene que ser a nuestro Dios, el que habita en ti y el que habita en mí. En medio de la tormenta, ellos clamaron al Señor y dijeron: despierta, que perecemos. Aleluya. Nosotros, cuando vamos delante de Dios, no es ir a quejarnos o a desesperarnos, sino a elevar un ruego humilde y confiado al Padre, que todo lo puede. Bendito sea el Señor. Rogarle al Padre que todo lo puede. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él nos ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos será concedido. Primero tenemos que distinguir una cosa y hacernos esa pregunta: ¿qué es el ruego a Dios? El ruego en griego de seisis es una súplica intensa, nacida de la necesidad y la dependencia. ¿De quién dependemos? ¿Del patrón? ¿Del concejal? ¿Del alcalde? ¿Del diputado a la asamblea? ¿Del gobernador? ¿De los ministros? ¿De quién dependemos nosotros? Nosotros nunca debemos olvidarnos de algo. Una promesa de Jesús. Dice que Él estaría con nosotros todos los días. Él nos ha dicho que pidiéramos a Él.
Él nunca nos mandó a pedir a ningún otro lado, sino a Él. Nosotros somos pueblo de Dios, pueblo santo, adquirido, pueblo santo adquirido somos nosotros. Y como pueblo de Él, como Él es nuestro Rey, somos sus súbditos. Y nosotros como sus súbditos vamos ante nuestro Rey. No a los reyes de la tierra. No a los reyes de la tierra. Sí, Dios puede abrir camino y tocar el corazón de cualquier otra persona para que seamos bendecidos, porque todo es de Él. Pero la primera persona, el primer lugar donde debemos ir es a Dios. Y Él tocará corazones, tocará mentes, hará lo que tenga que hacer para que nosotros seamos bendecidos. Pero nuestro ruego principalmente debe ser a Él. Aleluya. Nosotros no podemos llegar a Dios a darle una orden, ni una exigencia, sino un clamor del alma que reconoce: Señor, sin ti no puedo. Al Señor le gusta escuchar eso, mis amados. Señor, sin ti no puedo. Eso significa total dependencia de Dios. Uno puede depender de aquel, de aquello y de lo otro. Uno puede depender de su esposo, de su esposa. Pero el que uno debe realmente depender y decirle al Señor: sin ti no puedo, es al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros decimos al Dios Todopoderoso que sin Él nosotros no podemos, entonces su mano empezará a mover, su misericordia se iniciará a ver. Aleluya. Les había hablado sobre Ana, que está en Primera de Samuel capítulo 10, Primera de Samuel capítulo 1, verso 10 al 11, donde Ana derramó en ruego por un hijo con lágrimas y voto. Podemos ver también el publicano. Eso está en Lucas 18:13. Cuando él le dice a Dios: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Cuando el fariseo se para y dice: mira que yo no soy como aquel pecador. Nuestro clamor no debe estar justificado con lo que hace el vecino o la vecina o el que estemos en otro lado. Nuestra oración y nuestro clamor es algo personal con Dios. Mira la diferencia de clamor. Este va donde Dios y dice: mira, Padre Dios, que yo no soy como aquel publicano pecador. El publicano dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. No dijo: no soy como aquel fariseo, porque muchas veces le apuntamos los dedos a otra persona y decimos: ese fariseo. Entonces no sería el clamor como el del publicano. Aleluya. El clamor del publicano: ten misericordia de mí. Lo mismo dijo David. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Es un reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestra condición y nuestra situación, por las luchas que estamos pasando, por todo lo que nos está sucediendo. Ojo con esto. Ojo con que hay muchos charlatanes. Hay muchos charlatanes. Y esos charlatanes pueden ser usados por el mismo diablo. Nosotros tenemos acceso directo. Nosotros debemos dejar ese comezón de oír aquí y el comezón de oír allá. Y lo que nosotros realmente necesitamos es escuchar la voz de Dios. Todos dicen: Dios me dijo. Dios te dijo a ti. Pero así como Dios te dijo a ti, también me lo puede decir a mí directamente. Porque todos, como hijos de Dios, tenemos acceso ante su trono de gracia. Tenemos el mismo derecho
el mismo favor de escuchar su voz y tenemos el mismo derecho también de clamar a Él. Tenemos el acceso para clamarle, para rogarle a Él personalmente. Porque ¿sabes qué, mis amados? Dios le gusta, le encanta tener una relación personal con cada uno de nosotros. Una cosa es la relación como iglesia, muy bonito eso. Pero lo que somos tú y yo necesitamos ese clamor directo con Dios, ese ruego directo con Dios. Abrir nuestro corazón, abrirnos directamente a Él y decirle: Señor, yo soy en este momento, me siento como un guiñapo de hombre, aleluya. Me siento mal, Señor, estoy mal. Reconocerlo delante de Dios, y Dios, en ese momento empezarás a sentir alivio. Bendito sea el Señor. Si David no hubiera hecho ese clamor, si David no hubiera hecho esta oración, si David no hubiera rogado al Señor como lo hizo, la historia de David sería totalmente diferente. Aleluya. Y nuestra historia puede ser diferente. Nuestra historia puede ser diferente. Si nosotros seguimos como vamos, nuestra historia podría ser diferente. Pero si nosotros reconocemos que necesitamos decirles algunas verdades a Dios de nosotros mismos, porque a veces nos gusta decirle verdades a las otras personas de quiénes son ellos, pero ¿a quién le estamos diciendo las verdades de quiénes somos nosotros? Aunque el Señor nos conoce, tenemos que llegar delante de Él y decirle: Señor, este soy yo, aquí estoy, Señor. No puedo cambiarme a mí mismo, Señor, pero si tú me ayudas, me transformas, y quiero ser transformado, Señor, no en mi propio pensamiento, en mi propio conocimiento, sino, Señor, yo quiero ser transformado por ti. Que tú me transformes, Señor, que todo mi ser, todo mi interior sea transformado, mi manera de vivir, mi manera de pensar, Señor, mi manera de actuar, Señor, sea transformado, Señor, por ti, para gloria, honra y tu nombre. Aleluya. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no llegó allá delante de Él a acusar a nadie ni a señalar a ninguna otra persona, señalarse a sí mismo. Él fue señalándose a sí mismo. Y nuestra oración no es llevar el nombre de ninguna otra persona, cuando el culpable con Dios somos nosotros. Nosotros somos los propios culpables con Dios. No buscar culpa de otros para llevárselo delante de Dios. Tenemos que llevar nuestras propias culpas. Y cuando nosotros llevamos nuestras propias culpas delante de Dios, Él nos va a escuchar. Porque dice Él en su palabra que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Aleluya. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya. Eso es confesión. Eso es confesión. Nosotros no podemos llegar delante de Dios con hipocresía. No podemos llegar delante de Dios con una oración wusiwasi. ¿Qué quiere decir una oración wusiwasi? Una oración light, o sea, a mi parecer. No. Es lo que es de acuerdo a lo que espera el Señor que tú le digas. Y lo que ama el Señor de nosotros es que seamos sinceros con Él. Él conoce todo de nosotros, pero Él espera que nosotros nos sinceramos con Él. David, Dios sabía todo lo que David había hecho. Y se lo transmitió a su profeta. Le dijo al profeta: mira, David hizo esto. Vaya, dígale a David lo que ha hecho. Y se lo dijo al profeta. Y David reconoció de que el mal que había hecho. Pero él sentía el tormento hace rato. Él no se sentía bien. Pero cuando el profeta le dijo, él dijo: no, ya yo sé lo que tengo que hacer. El rostro en tierra se postró delante de Dios. Y empezó a reconocer su culpa. Y empezó a rogarle al Señor. Aleluya. Y dice:
para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. La condición de ese hombre, el glorioso David, que mató a sus 10,000, el que mató a Goliat, la luz de Sharon, la luz de Israel, ahora era un hombre que era un guiñapo de hombre, se sentía lo peor que había sobre la faz de la tierra en ese momento, pero él necesitaba ser levantado nuevamente, él necesitaba ser levantado, pero para ser levantado hay que bajar, hay que humillarse, tenemos que humillarnos para ser levantados delante de Dios. Nosotros podemos exaltarnos delante de cualquiera de los hombres, pero nuestra condición interior, nosotros por dentro estamos podridos y no podemos fingir delante de Dios. David no pudo más con la máscara y tuvo que quitarse la máscara delante de Dios y doblegarse a Dios y pedir clamor, rogarle a Dios por su misericordia. Aleluya, aleluya. El mismo Jesús nos enseña en el huerto de Getsemaní. Él le dice al Padre, Padre, si es posible, no me hagas beber este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él le rogó al Padre. Fue un ruego que le hizo al Padre, que pasara de él esa cáliz, que no le permitiera beber. Pero más sin embargo, por humildad, le dijo, no es como yo quiera, porque las cosas no deben ser como yo quiero, las cosas deben ser como lo dice Dios, por mandato de Dios. Aleluya, bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Una cosa del ruego, en el ruego no se manipula a Dios. En una oración común y corriente se puede intentar manipular a Dios con palabras bonitas y eso. Pero lo que es el ruego, lo que sale del corazón, ahí no puede haber ninguna manipulación. Eres tú, tu ser interior, tal cual como eres, tal como Dios conoce que eres, le estás diciendo a Dios, este soy yo, aquí estoy, heme aquí, Señor. Mira todo el mal que he hecho, pero Señor, yo necesito ser restaurado. Yo necesito ser restaurado. Aleluya. Aleluya. Una pregunta. ¿Por qué debemos rogar? Nosotros debemos rogar primero que todo porque nosotros somos limitados. El Salmo 62:8 dice, confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen delante de Él, ¿sé qué? Su corazón. El ruego nos recuerda que no somos autosuficientes. La soberbia dice, yo puedo solo. La fe dice, Señor, ayúdame, porque Dios escucha. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No es un Dios lejano, Él es Abba Padre. Él se inclina para oír. En el Salmo 116, 1, 2 también nos dice eso. En Filipenses 4, 7, la paz de Dios custodia nuestros corazones. El ruego no siempre cambia las circunstancias, pero cambia al que ruega. El ruego no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ruega. Bendito sea Dios. La pregunta es, ¿cómo
debemos rogar? Primero que todo debemos rogar ¿con qué? Con humildad, como lo dije al principio, reconociendo nuestra condición, reconociendo lo que hemos hecho, reconociendo lo mal que hay en nosotros. Y aquí nos da una ilustración, que debe ser como humildad, no como los fariseos que oraban para ser vistos, sino en lo secreto. Debemos orar con fe. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe sin dudar. El ruego es como un teléfono sin señal. O sea, el ruego sin fe es como un teléfono sin señal. Usted sabe lo que usted tiene un teléfono moderno y todo, pero estás en un lugar y quieres llamar a alguien, pero no tienes señal. Es lo mismo. Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer a aquel al que le estamos pidiendo. Tenemos que tener fe de que Él nos está escuchando, bendito sea el Señor. Y debemos orar ¿con qué? Con perseverancia. Lucas 18, cuando habla de la parábola de la vida persistente. Dios no se cansa de escucharnos. Él premia a los que no se rinden. Sí, mis amados y amadas, nosotros no debemos rendirnos. Muchas veces hemos querido dejar de asistir, dejar de hacer cosas que tienen que ver con nuestro ministerio. A veces nos cansamos, pero en Dios nosotros tenemos que ser persistentes y no entregarnos. Dios nunca se cansa de escucharnos y Él premia a los que no se rinden. Otra cosa que tenemos que tener, tenemos que clamar con gratitud. Filipenses 4:6. Con oración y ruego denle gracias. Roguemos recordando lo que ya hemos recibido. Entonces, cuando nosotros le rogamos al Señor, tenemos que tener esa fe y esa esperanza de que Él nos ha escuchado y que con esa misma fe y con esa misma gratitud esperamos, podemos decirle en nuestro ruego, al final decirle, Señor, gracias por haberme escuchado. Es muy importante cerrar esa oración de ruego diciéndole, Señor, gracias por haberme escuchado. El mismo Jesús, cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, la palabra que él pronunció, Padre, gracias por haberme escuchado. Y dio la orden y le dijo a Lázaro, primero dijo, remuevan la piedra, y le dijo a Lázaro, sal. Pero él ya había rogado al Señor en esos 4 días que le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y que Lázaro había muerto. Señor, si tú hubieras estado, Lázaro no se había muerto. Pero él, alabado sea su maravilloso Señor, él ya había rogado para que ese milagro sucediese y que Lázaro hubiera podido salir de la tumba. Por él dio gracias ante todo. ¿Qué pasa cuando rogamos? Primero que todo, tenemos que saber, Dios responde. Dios responde a veces con un sí, a veces con una espera, y a veces con un tengo algo mejor. Dios nunca dice no. Hay una espera. Tú estás pidiendo algo, pero Dios dice, no, yo tengo algo mejor. Y responde también sí. Pero Dios nunca, en ese ruego, estamos hablando de ruego, en el ruego Dios nunca te va a decir no. Te va a dar 3 respuestas, aleluya. Cualquiera de esas 3 respuestas. Pablo oró 3 veces por el aguijón. Ese está en 2 de Corintios 12, 8 al 9. La respuesta, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia.
¿Quedó con la mano vacía? No, quedó con algo. Usted sabe estar bajo la gracia de Dios, tener la gracia de Dios. Y bástate mi gracia, eso es más que suficiente, Pablo. No seas cabezón, no seas cansón. Bástate mi gracia. Aleluya. ¿Qué pasa cuando rogamos? Somos fortalecidos. El ruego, ¿qué hace el ruego? Nos conecta con el poder de Dios. Ejemplo, Ezequías rogó por sanidad, recibió 15 años más de vida. ¿Qué pasa cuando rogamos? Testificamos. Nuestros ruegos respondidos son milagros que glorifican ¿a quién? A Dios. Y aquí para concluir, mis amados y amadas, el ruego no es el último recurso del desesperado, sino el primer paso del creyente. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué carga llevamos? ¿Por qué necesidades aclamando en nuestros corazones? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es ese clamor que hay en nuestro corazón? Bendito sea Dios. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre Dios, en el nombre de Jesús, venimos ante ti con ruegos. Tú conoces nuestras lágrimas, nuestras luchas, nuestros anhelos. Escúchanos, Señor, danos tu paz. Fortalézanos en esperanza y en la espera, Señor. Y sea cual fuera tu respuesta, que nuestra fe no vacile. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pastora.